temas. El día de hoy no es una excepción. Contamos con el honor y el privilegio de que nos acompañe el doctor Roberto Jenny García, de quien me voy a permitir leer una pequeña parte de su gran trayectoria y de su currículum. Él es licenciado en filosofía y en teología moral. Es maestro en terapia familiar y máster en relación de ayuda y counseling. Es doctor en bioética por el Instituto de Investigaciones en Bioética. Ha sido profesor de bioética y miembro de comités hospitalarios de bioética. Él es obispo de Ciudad Valles y responsable de la Dimensión Episcopal Mexicana para la Pastoral de la Salud, y también es autor del libro Acompañar el Discernimiento, Consejería Pastoral en Bioética. Para nosotros es un honor y un privilegio contar con la presencia del doctor y monseñor Roberto Jenny García. Adelante, monseñor, adelante, doctor. Un placer. Usted es súper joven y es monseñor. Muy buenas noches a todos. Agradezco de corazón la invitación que la Academia Nacional Mexicana de Bioética, capítulo Nuevo León, me ha hecho para compartir con todos ustedes algunas ideas, algunas reflexiones que nos ayuden personalmente en el camino de nuestra vida y también cuando tenemos la oportunidad de acompañar a otras personas en momentos complicados donde tienen que tomar decisiones importantes, y espero que el contenido de lo que hoy quiero compartirles les sea útil. Y bueno, concretamente lo que yo quiero lograr como objetivo en estos minutos es proponerles un modelo de acompañamiento personal para la toma de decisiones éticas en el ámbito de la vida y la salud. Quiero ser lo más práctico posible, de no solamente hablarles de los fundamentos de este modelo que les voy a proponer, sino de ver cuál sería la dinámica para apropiárselo y también con la posibilidad de que nos sea útil en el compartir con los demás. Lo haré en tres momentos. Primero, distinguiendo cuáles son propiamente las decisiones bioéticas, a diferencia de otro tipo de decisiones que también son importantes, pero tal vez son de otro ámbito. Segundo, cuáles serían, a mi forma de ver, los retos para acompañar, pero acompañar bien, el discernimiento o la deliberación en algunos temas a otras personas. Aquí quiero decir que a lo mejor entre los bioeticistas es más conocido el término deliberación. Aunque yo use el término discernimiento, prácticamente los usaré como sinónimo. Y tercero, concretamente quiero presentarles un modelo de acompañamiento con sus diferentes partes, sus diferentes momentos, y de esta manera pues buscaré lograr el objetivo que les he manifestado. Y bueno, comenzando con lo primero. ¿Cuáles son las decisiones bioéticas? ¿De cuáles decisiones estamos hablando? Aquí les pongo varios ejemplos. Por ejemplo, el limitar el esfuerzo terapéutico en la atención a un enfermo terminal, que no es eutanasia, simplemente es reconocer los límites de la vida, también el de ajustar o adaptar el esfuerzo que se está haciendo por curar o por cuidar a una persona. Pero cómo hacer ese discernimiento de hasta dónde y cómo, ese es el tipo de decisiones bioéticas. O también, por ejemplo, pensar cuando alguien, por ejemplo, es portador del virus de VIH y tal vez tiene su pareja, pero teme comentarle después de que se lo acaban a él de descubrir, pues teme comentarle a su pareja por razones obvias. Y entonces parece ser que ocultar la verdad pudiera en un momento dado justificarse, o el personal de la salud que se lo está comunicando qué tanto puede influenciar en él para que lo haga, etcétera. Otra decisión bioética podría ser, por ejemplo, de una pareja que desea mucho tener un hijo,
no lo puede hacer por alguna causa de infertilidad, y tal vez se le presenta la opción de algún vientre de alquiler o de maternidad subrogada. Entonces, esta deliberación sobre su conveniencia ética o no, además de las conveniencias prácticas y médicas y técnicas. También, por ejemplo, pensemos en algunas personas que por sus convicciones religiosas pudieran rechazar, por ejemplo, una transfusión sanguínea, como sabemos que es el caso, por ejemplo, de los testigos de Jehová. O finalmente para que quienes también, por razones éticas o religiosas o de convicciones, pues está como se siente interpelado por una ley, por una norma, y quiere recurrir a la objeción de conciencia respecto al aborto. Son algún tipo de decisiones que consideramos aquí las decisiones bioéticas. Hay muchas más de acuerdo a diferentes temas que pudiera abarcar esta ciencia que es la bioética, pero me remito a estos pocos como un ejemplo. Y vemos que en todos ellos se trata de decisiones que no son simples o superfluas. No se trata de decir si ahorita que termine la conferencia pido sushi, Volcano Roll o Tampico Roll, ¿verdad? Que tengo toda la intención de hacerlo, ¿verdad? No es eso de decidir si escojo una película, otra película. Se trata de decisiones más trascendentes, donde, por cierto, no solo se ve implicada la razón, sino las emociones, los afectos, las relaciones humanas. Entonces son decisiones no solo complicadas en sí mismas, sino trascendentales para la vida de la persona. Afectan incluso el proyecto de vida de quien las tiene que tomar y también de otras personas que pueden ser favorecidas o afectadas negativamente. Entonces, este tipo de decisiones que tarde o temprano tenemos que tomar en alguna circunstancia muy particular, son a lo que hoy estamos llamando decisiones bioéticas, donde juega un papel importantísimo nuestra conciencia moral. Sabemos que es esa dimensión de nuestra persona, de la interioridad, donde se manifiestan los valores, donde se manifiestan las leyes y las normas, pero donde se ejerce la libertad, la voluntad. Entonces, en la conciencia moral, cuando se dan estas circunstancias, a veces hay perplejidad, a veces hay una colisión de valores, parece que no se pueden conjuntar el respeto al otro y tal vez mis intereses, o por ejemplo, la convicción de cuidar a los más vulnerables, por ejemplo, a un familiar que estoy pensando si convendrá llevarlo a un asilo donde lo puedan asistir porque él tiene Alzheimer, pero por otro lado también está pues el interés del resto de mi familia. Entonces pareciera que hay una colisión ahí de valores. Y ante estos tipos de situaciones que vive la conciencia, esta perplejidad, pues la intención es buscar tener una decisión libre y responsable. Unas decisiones donde la persona a lo más que puede aspirar es a realizar el mayor bien posible aquí y ahora en estas circunstancias. No siempre se puede hacer todo, no siempre se puede elegir lo que uno a lo mejor automáticamente haría si no hubiera situaciones dilemáticas. Pero de acuerdo a los propios criterios y convicciones de la persona, especialmente de la dignidad humana propia y ajena, pero también otros factores que pueden ser de convicciones de cierta filosofía de la vida o ciertas convicciones religiosas, pues también los personas honestas, responsables, pues quisiéramos siempre tomar decisiones en donde se realice el mayor bien posible de manera coherente con aquello que creemos y son nuestras convicciones. Muy bien, después de distinguir y de hablar un poquito de la complejidad de estas decisiones, considero que hay al menos 4 retos importantes para acompañar bien el discernimiento. Aquí estoy pensando que algunos de ustedes son profesionales de la salud, tal vez la mayoría, y en ocasiones como enfermeras, como trabajadoras sociales, como médicos, pero también en otros ámbitos como educadores,
como padres de familia o como maestros, pues puede darse la circunstancia en que alguien nos comparte esa perplejidad que tiene. Decimos a veces nos pide consejo, nos pide una orientación, o parece que nos toca oficialmente porque somos la persona que acompaña a aquel sujeto a recibir una noticia, o es parte de nuestra familia y nos pide nuestra opinión. Y bueno, yo creo que siempre cuando queremos acompañar a alguien en su toma de decisiones, pues por lo pronto tenemos que tomar en cuenta que se trata no de sustituirlo, no de decidir por él, sino de acompañarlo a tomar una buena decisión. Y a veces allí pareciera que no es tan fácil permanecer neutrales, porque tenemos nuestra propia forma de pensar, nuestra propia cosmovisión, y aquí nos preguntamos si es posible que como profesionales de la salud o como consejeros estemos en la posibilidad de ser neutrales. Tercero, que si se valdría en algún momento confrontar a la otra persona, sobre todo cuando se trata de alguna incoherencia en la manifestación de los valores y la decisión que se está por tomar, si es válido hacer una confrontación o incluso persuadir a la otra persona. Entonces, esas son algunos retos que ahorita voy a explicar un poquito más, y que creo que también es importante siempre tenerlos en cuenta. En el caso de acompañar y no sustituir, es porque tal vez lo que el otro nos está pidiendo, es que a veces el planteamiento es, dime qué hacer, ¿qué harías tú en mi lugar? Aconséjeme, dígame qué hacer. Eso yo creo que los médicos de repente seguidos se los preguntan cuando les presentan una situación complicada a los familiares, ¿no? Y como que quisieran saber qué haría usted en mi lugar, porque no pueden decidir solos, ¿no? Y bueno, hay que recordar siempre que la idea es facilitar el discernimiento, la decisión del otro. No se trata de sustituir la libertad del otro y tomar las decisiones por el otro. Eso como que será una afirmación importante. Y por eso he elegido la palabra acompañamiento, acompañar. Ni siquiera me resisto a usar incluso la palabra aconsejar, que a veces suena o muy directivo o como que yo le digo al otro lo que sería mejor para él. No, aquí es más un proceso, de estar con el otro, de pensar junto con el otro, pero creyendo en que finalmente él puede tomar sus propias decisiones. Y esto es porque antes de tomar una decisión complicada como las que mencionábamos hace rato, tal vez la persona necesita primero comprender mejor su situación y las alternativas, porque puede ser que si está en una sala de hospital o está con miedo porque le dijeron que se va a realizar o no una operación, puede estar muy ofuscado, abrumado por las presiones, porque hay que pagar el hospital, porque la otra persona manifiesta una cosa y luego la otra, me están diciendo a mí que tengo que decidir. Entonces, hay ocasiones en las que tenemos que ayudarle a la persona que ponga un poquito en orden sus pensamientos, y que a lo mejor esas alternativas de sí o no, pues, no son las únicas. Entonces, ayudarle a que sus decisiones sean correctas, coherentes con sus valores y creencias, pueden ser las convicciones que podemos mantener. De manera que no se trata de que vamos con nuestra idea y nuestro punto de vista a hacer que el otro, aprovechando su confusión, termine haciendo lo que a nosotros nos parece, sino ayudarle a clarificar a la otra persona cómo se siente, qué pensamientos vienen a su mente, qué circunstancias está afrontando y cuáles son sus alternativas. La otra persona puede manifestar muchas dudas, los valores colisionan, parece que las normas morales o la ética o incluso las leyes parecen incumplibles, se sienten con muchas presiones, y es por eso que piden orientación o guía para sentirse más seguros y tomar una buena decisión. Aquí yo quisiera que hicieran memoria si alguna vez alguien con esta sensación se ha acercado a ustedes para pedirles ayuda, orientación, para desahogarse. Y creo que a veces es cuando tenemos la posibilidad de acompañar. A lo mejor en aquella ocasión cedimos a dar un consejo nada más, o de plano solamente lloramos con el otro, o solamente se lo escuchamos y fue suficiente.
Pero bueno, la idea es que seamos un familiar, seamos un orientador, seamos un pastor, un médico. Yo creo que podemos ofrecerle nuestra escucha y alguna orientación que esté en nuestra parte para poder facilitar que la otra persona tome una decisión aquí y ahora. Y para esto, pues se necesitan, por un lado, habilidades de escucha, se necesita paciencia, mucho respeto al otro y también en estos temas, pues un conocimiento mínimo de los temas bioéticos. Por eso hay algunas herramientas o competencias de relación de ayuda o de deliberación bioética o de argumentación, que sería bueno que si quisiéramos crecer, madurar y poder ofrecer ese acompañamiento a otras personas, será conveniente que fuéramos ejercitando el conocimiento de la bioética que nos ayude al discernimiento ético, a la deliberación. Primero, a nosotros mismos cuando nos toque tomar una decisión como esta, o segundo, cuando alguien nos invite a caminar un tramo del camino con él o ella, y pues no estorbar, sino facilitar, ayudar, siempre respetuosos y siempre promotores de la libertad y responsabilidad del otro. ¿A qué? Pues a lograr el mayor bien posible aquí y ahora. Muy bien. ¿Es posible la neutralidad mientras estamos haciendo esto? Pues es muy complicado, nos podemos esforzar, sobre todo para no imponer nuestra propia visión de las cosas. Pero hay que reconocer que todos cuando hablamos de un tema, hablamos de si se deben o no prohibir las corridas de toros, de si se debe hablar o no de derechos de los animales, o hasta de otros temas como del tema del aborto, del tema de la eutanasia, pues todos tenemos una forma de ver y de percibir eso. Tenemos ya a lo mejor algunos juicios, algunos razonamientos morales que hemos hecho, hemos discutido ese tema, hemos compartido nuestra opinión y no partimos desde cero, no somos tabula rasa, tenemos una experiencia de vida, algo hemos leído, algo hemos discutido, y aunque a veces no tengamos todas las argumentaciones posibles, sí hemos pensado sobre muchos temas. Entonces, hay que reconocer que cuando estamos platicando con otro al que pretendemos acompañar, pues eso ahí está, no lo podemos negar, pero tal vez sí le podemos bajar el volumen, tal vez incluso podríamos ponerlo entre paréntesis durante un momento para primero entender al otro y la perspectiva del otro, porque nuestra labor es acompañar, iluminar, no sustituir. Cuando las personas se presentan con un problema concreto, real, nos lo platican desde su perspectiva, desde su visión del mundo, que filtra hechos, eventos, que incluso los califica, le pone calificativos, adjetivos. Y nosotros también escuchamos desde con esos parámetros o desde esa perspectiva. Eh, Podemos hacer un esfuerzo, claro, pero tendríamos que estar muy atentos para una escucha activa y poder lograr esa empatía, una empatía terapéutica, una empatía de poder comprender el punto de vista del otro desde su perspectiva y centrarnos en el otro, centrarnos en la persona. Y el papel del acompañante en este tipo de presencia, pues será ayudarle al consultante a comprender su situación en toda su complejidad, con el objetivo de aumentar la conciencia y ampliar su visión del mundo para considerar otros puntos de vista, otros posibles cursos de acción porque tal vez se siente bloqueado, tal vez se siente forzado, tal vez no ve muchas cosas que pudieran hacerse en lugar de lo que está retumbando en su mente, ¿no? Entonces, el acompañante busca aumentar esa conciencia de la circunstancia, de las alternativas, pero sobre todo de ayudar a descubrir en la otra persona los recursos que necesita. En ese acompañamiento, tal vez va a llegar un momento en que necesitemos confrontar al otro. Conste, la palabra confrontación no está tomándola en el sentido de ser contestatario, ni de que le voy a dar duro y a la cabeza, ese tipo de expresiones en donde queremos a lo mejor como sacudir al otro y darle un zape, ¿verdad? No es de ese tipo de cosas. Cuando hablamos de una confrontación ética es que cuando descubrimos que en la conversación
la otra persona empieza a caer en ciertas contradicciones entre lo que nos dice, lo que piensa, lo que siente, lo que va a hacer, lo que hizo, y puede haber contradicciones o puede haber informaciones que tiene muy equivocadas. Puede tener unas ideas fijas que a lo mejor clarificándole que no son ciertas o no son tan ciertas, pues a lo mejor se desvanece parte de la perplejidad, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el tema del trasplante de órganos, por ejemplo. Vamos a suponer que esta persona es creyente, es cristiana, es católica, y de repente cuando se empieza a hablar de un trasplante, de donar o de recibir un familiar o él un trasplante, tiene la idea de que los trasplantes de órganos no están bien, son un pecado. Pues obviamente esta persona tiene una información incompleta porque no es así como lo ve la religión. El trasplante de órganos además es visto como un acto de caridad, no tiene complicaciones morales, éticas ni religiosas desde el punto de vista, por ejemplo, de la Iglesia Católica. Y tal vez esa persona va a descansar o a lo mejor piensa que ya no hacer otra operación más, no insistir más con un tratamiento o con ciertos recursos médicos cuando ya no se puede lograr nada, cuando incluso se está haciendo más invasivo con aquel paciente, se le está causando más dolor, se está prolongando algo totalmente inevitable y esa persona entiende que desde su convicción, desde sus convicciones éticas o religiosas, tiene que hacer todo hasta el final, hasta lo imposible, porque piensa que lo contrario es eutanasia, cuando no es así. Cuando una cosa es ajustar, limitar los esfuerzos terapéuticos en ciertas circunstancias donde ya no es posible hacer algo más. Entonces, aclarar esas cosas es parte de lo que se puede hacer en una confrontación ética. O pensemos también cuando esté en riesgo la propia dignidad, la integridad propia o de un semejante. El dibujito que está ahí al lado, pues habla de violencia intrafamiliar. ¿Cuántas veces no hemos hablado con alguien y nos ha platicado que está sufriendo violencia? Y tal vez nosotros vemos claramente que esa persona pues está echando la culpa a sí mismo, está justificando a la que está siendo su agresor o su agresora, y pues prácticamente queremos como abrirle los ojos y darse cuenta de cosas que no alcanza a ver porque está ofuscado, porque está manipulado. Entonces hacemos una confrontación eh, en el sentido de clarificar en el otro su percepción de algo que sí alcanzamos a ver nosotros. Entonces, en ese tipo de circunstancias sí es posible una confrontación, incluso una persuasión, que sería el ni manipular ni coaccionar. O sea, persuadir significa convencer al otro con argumentos, que con una buena intención de ayudar, que no está centrado en el cumplimiento de una ley ni de una norma, sino en la persona y sus posibles repercusiones eh, en otras, en sus familiares o en terceras personas. Entonces, si es, pienso, por ejemplo, en el ejemplo que les decía hace ratito, de aquel que le acaban de informar que tiene pues VIH o alguna otra enfermedad contagiosa pues necesita comunicarle a su familia. Y tal vez uno podría pensar, no, pues cómo va a violentarse el secreto profesional. Yo sé que hay muchas leyes que hay que sortear allí, pero también hay leyes que nos obligan a dar cierta información, a subir un banco de datos. Pero bueno, la decisión ética, que a lo mejor puede a veces estar al margen o a paralelo a estas leyes y normas, pues es el de que sí persuadir, pero con argumentos, nunca manipulando ni coaccionando. Bueno, esas son algunas de las convicciones que yo quería compartirles respecto para poder acompañar bien. Y como que son algunos fundamentos de lo que ahora como punto número 3 les propongo como un método para acompañar el discernimiento. Suponiendo lo anterior, que hay decisiones trascendentes desde el punto de vista ético y moral, y que cuando alguien recurre a alguien más que considera su consejero o el médico o una persona, un buen amigo, nosotros podríamos conocer este método
y adaptarlo para que al menos podamos acompañar en un tramo del camino al otro en su toma de decisiones. Y por supuesto, ejercitarnos más en las competencias que se requieren para esto si queremos incorporarlo a nuestra práctica profesional. Este método de acompañamiento, por cierto, es como una combinación, una fusión que un servidor ha hecho del counseling centrado en la persona, que tiene como raíces y fuentes a Carl Rogers y Angelo Brusco. Carl Rogers pues, es un psicólogo humanista muy conocido, terapeuta de la terapia centrada en el cliente, centrado en la persona. Son como los fundamentos psicológicos de esta propuesta. Y Angelo Brusco es un sacerdote italiano que hizo la adaptación de este tipo de counseling a los temas de acompañamiento espiritual. Entonces, ese por un lado, es una inspiración de esto. Y segundo, el tema del discernimiento o de la deliberación moral o bioética, que tiene autores conocidos por muchos de ustedes como Diego Gracia o este otro autor, Luca Nave, que es un filósofo también italiano, que precisamente habla de esos modelos o metodologías que se pueden utilizar en el momento de hacer un discernimiento o una deliberación moral. No en un comité de bioética, no en un salón de clase como un ejercicio académico, sino en el persona a persona. Por eso yo creo que esta es la novedad de la propuesta que pues, así les comparto, de que no es solamente un método como los que ya hay muchos y muy buenos, los adoptan los comités hospitalarios de bioética, por ejemplo, o cuando se trata de hacer algún ejercicio académico. Lo que yo hago es una propuesta de un método para acompañar en persona a persona desde una posición de profesional de la salud, o educador, o pastor o amigo, en el que si tenemos elementos de estas dos cosas, podemos ayudar un poco más. Sobre todo si de facto, si de hecho ya hemos acompañado, nos toca acompañar, pues bueno, hacerlo cada día mejor. Muy bien, les comparto también con sencillez que este libro que publiqué hace unos meses es precisamente la propuesta más completa, con todos los fundamentos, con muchos ejemplos de esta metodología que les voy a proponer, que por cierto, aprovechando que está la doctora Marta Marcela, pues le quiero agradecer porque ella me asesoró en la tesis del doctorado, que está de trasfondo de este libro, de este manual más específico. Muy bien. El modelo que yo les propongo de acompañamiento tiene tres fases. La primera fase es la acogida de la persona y la comprensión del problema moral. Después una segunda fase que es de reflexión ética y de discernimiento propiamente. Y la tercera fase es ya de hacer un plan de acción para una decisión y acción responsable. Estas tres fases se desarrollan en 10 momentos que obviamente no tienen que ser así, ir palomeando uno por uno, ¿verdad? Es simplemente lo que en una conversación, o más bien varias conversaciones que se lleguen a tener con una persona, pues se vayan utilizando. Lo que sí es importante es el orden de las fases, porque cuando a lo mejor algún profesional de la salud viene una pregunta sobre si convendrá o no convendrá hacer algún tipo de intervención médica o de resucitar o de en otro tipo de decisiones, por ejemplo, de si optar por la fecundación in vitro en ciertas circunstancias, pareciera que sería suficiente con la segunda fase, pues ver la cuestión ética y la cuestión técnica y decidir entre las opciones la mejor. Yo creo que aquí este modelo lo que no va a suponer nunca es que primero nos centremos en la otra persona para que se sienta acogido, comprendido, para que él mismo aclare y se disponga interiormente a poder comprender mejor su situación y las alternativas que tiene para salir adelante. Y en la segunda fase, ya propiamente sería una conversación, sigue la conversación en cuanto a que uno va expresando más claramente o más ampliamente lo que piensa, lo que siente, lo que considera. Y en la tercera fase, pues ya es la toma de decisiones. Voy a ir comentando cada una de ellas
En la primera fase, es importante, en primer lugar, pues esa aceptación incondicional de la otra persona. Y eso se expresa con actitudes. A veces podemos tener prejuicios por el color de piel de una persona, por su apariencia física, por si trae tatuajes o no trae tatuajes, si a lo mejor habla fuerte o habla muy bajito, y eso a veces puede condicionar un encuentro personal. Aquí la intención es tener esa actitud siempre, y esto nos sirve para toda la vida, de aceptar incondicionalmente al otro, no solamente en su persona física, sino también cuando nos expresa sus emociones, sus ideas, ser muy respetuosos en una verdadera escucha activa de los mensajes verbales y no verbales. Y tratar de dar respuestas empáticas antes de dar respuestas que pretenden solucionar ya o solo consolar. Primero respuestas en donde la otra persona llega a experimentar que fue comprendida en lo que quería expresar, que pueda ser, que se sienta segura de que la otra, de que el que lo está escuchando ya lo entendió y se ha centrado en él. Validar los sentimientos y las emociones del otro es muy importante, de su situación. Entonces, esta primera parte, que a veces puede tardar el mismo tiempo, que cuando nos empieza a platicar toda la historia, pues no es lo mismo que estemos haciendo gestos de que nos espantamos, de que empezar a interrumpirlo, no, siempre escuchar al otro, dejar que saque todo lo que hay en su corazón, para después ayudarle en el segundo momento, tal vez a clarificar los hechos. Tal vez ya cuando a lo mejor durante 20 minutos me platicó todo lo que está viviendo y todo lo que está viviendo, puedo a lo mejor ahora ya ayudarle a distinguir cuál es el dilema, cuáles son las circunstancias que tal vez la otra persona está magnificando o está minimizando, ¿verdad? Entonces, un resumen en la respuesta puede ayudar a dilucidar, a verificar que nosotros hemos entendido de qué se trata, cuál es la decisión que está frente a él por tomar. Después vendrá también junto con eso, o gracias a eso, una comprensión del problema moral, más claramente el problema en sus circunstancias y sobre todo lo que significa para la otra persona, a lo que llamamos personalización. Es decir, qué significado le da a su vida esa decisión, a nivel de emociones, de sentimientos, de su historia personal, de sus responsabilidades, qué siente al respecto, qué quisiera lograr. Entonces, todo esto es apoyar, acompañar a la otra persona, acogiéndola y que pueda comprender mejor y nosotros con él el problema moral en toda su complejidad. Diría Carl Rogers en una sesión de acompañamiento, de counseling, que cuando hacemos esta primera parte, ya hicimos un alto porcentaje de todo lo que va a ser el encuentro terapéutico. Porque la otra persona sintiéndose respetada en sus convicciones, sintiéndose escuchada, ya puede tener una convicción más fuerte de que él puede salir adelante y que hay alguien que lo está acompañando con mucho respeto y con mucha incluso a veces cariño y con mucho profesionalismo. En la segunda fase viene propiamente lo que es la reflexión ética y el discernimiento. Regularmente las personas ya traen una idea de cómo qué harían o qué sería lo más probable si se trata de una situación dilemática. Vamos, ¿lo llevamos al asilo o no? ¿Acepto la operación o el tratamiento de cáncer experimental que me están proponiendo o no? A lo mejor ya la persona antes de hablar con nosotros ya tiene una decisión que es tentativa, que a lo mejor quiere confirmar, quiere compartir con nosotros. Y aquí es donde va a ser muy importante ayudarle a una reflexión ética, que significa ayudarle a descubrir los porqués, cómo justifica éticamente esa decisión, cuáles son sus motivaciones, qué lo hace adherirse a lo mejor a ciertas normas morales de lo que es el valor de la vida, de lo que es el respeto a los demás, etcétera. La persona ya en lo que ha platicado ha manifestado convicciones éticas, creencias religiosas y no religiosas, tiene grupos de referencia, lo que influye su familia, su iglesia, la institución a la que pertenece, también tiene sensaciones, intuiciones, todo eso es parte de lo que ahorita le hace reflexionar. Y la idea de validar todo eso,
escuchando del otro y ayudándole a organizar todo eso, le prepara a lo siguiente, que es identificar los valores implicados en toda la situación, ver cuáles son las referencias subjetivas que ya tiene la persona en esa decisión tentativa y también otras referencias objetivas. A veces es conveniente agregar pues lo que dice la Ley General de Salud, lo que puede decir la Constitución al respecto, o lo que, como le decía hace rato, clarificar algunas normas si es que las conocemos y compartimos, no sé, las creencias religiosas del otro, pues también a veces clarificar. Y a veces es cuando sí va a ser necesario el número 6 que decimos aquí, que es la confrontación ética. Porque sí puede ser que esa persona no tenga la suficiente información técnica. Pienso, por ejemplo, si una persona está pensando en la maternidad subrogada, pero no tiene idea de cuál es el procedimiento para hacerlo. No sabe que está implicado, por ejemplo, una fecundación in vitro, que se va a hablar de donantes, que va a haber una selección de embriones, que algunos embriones se van a congelar, otros se van a eliminar, etcétera. A lo mejor esa información puede ayudar a la persona a considerar cuáles son los valores implicados, además de su necesidad, su anhelo, su deseo. Y también esto va a ayudar a ampliar lo que son sus alternativas de acción. Y ahí es propiamente todo ese trabajo de deliberación, de que pueda ver cuáles son realmente todas sus alternativas, todas sus posibilidades, los pros y contras de cada una, y sobre todo le da el puente a la tercera fase, poder elegir el mayor bien posible. Nadie está obligado a lo imposible. Esa es una ley de la moral, ¿verdad? De la ética. Obligados a lo imposible no estamos, ¿verdad? Y a veces no se puede hacer todo el bien que se quisiera. A veces no tenemos las posibilidades reales o la colaboración de alguien o las circunstancias que nos lo permitan. Pero nuestra conciencia, nuestra libertad responsable nos va a indicar la elección del mayor bien que ahorita, aquí, en esta circunstancia, puedo realizar. Y así allá va la tercera fase, animar a eso, que no se trata de todo o nada, no solamente blanco y negro. A veces es necesario elegir o el mayor bien o el mal menor, incluso en algunas circunstancias. Y aquí reconociendo también pues, los propios límites, las posibilidades, los condicionamientos, los recursos con los que se cuenta, qué otras oportunidades hay, qué escenarios podrían irse pensando que podían, cuando comparte esa información, cuando vuelve a platicar con el médico. O sea, todo eso va ampliando para que pueda llegar a ser una decisión informada, pero también libre y responsable. Eh, Siempre cuando se trata en el ámbito médico, por ejemplo, pues tiene un gran valor lo que se llama el consentimiento informado, que se recoge del paciente o de sus familiares sobre qué procedimiento se va a realizar, sus posibilidades, sus límites, sus riesgos, etcétera. Bueno, así como es clave el tema del consentimiento informado, bueno, además de eso, no en lugar de, sino además de eso, pues la intención es que esa persona también se sienta mucho más libre de la decisión que toma y mucho más responsable. Y finalmente, pues ayudarle incluso a la otra persona si se tiene la posibilidad de platicar no solo una vez, esto no se resuelve en una sola sentada, como dicen, ¿verdad? Ni en 10 15 minutos, tal vez se platicar una, dos veces, tres veces, cuando se puede, cuando se trata de una circunstancia así, y poder ir visualizando el futuro de la acción a realizar, la que se está eligiendo, considerando las consecuencias de lo que va a pasar, preparándose para afrontar objeciones, quejas, etcétera, y los obstáculos que se puedan ir presentando. La planificación de la acción, pues será también algo que se puede acompañar. Entonces, pues estas son las tres fases de esta metodología: acogida a la persona y comprensión del problema moral. La segunda fase es la reflexión ética y el discernimiento. Y la tercera fase es la decisión y acción responsable. En esas fases, pues se van desenvolviendo estos momentos. Algunos, si se fijan, son actitudes que hay que mantener, acciones que hay que realizar. Es muy importante la escucha, la empatía y la oportuna participación en algún momento o en la confrontación o ayudar a identificar los valores
pero todo siempre se debe mantener en torno a la otra persona. No vamos a sustituir su decisión, le vamos a ayudar a lo mejor a pararse un momento desde otra perspectiva, después de haber comprendido la suya, para que la complemente, tenga más información, busque la mayor coherencia posible, además de que ayudamos pues a desahogar esa tensión que a veces, ese es el gran regalo que a veces podemos dar. Y eso lo podemos hacer todos, en lugar de luego estar diciendo, no, hombre, no te preocupes, no pasa nada, ¿verdad? Dios sabe por qué hace las cosas. En lugar de esas respuestas inmediatas que no ayudan en nada, de decir, pues yo en tu lugar hacía eso, o a mí me pasó una vez lo rápido, antes de haber primero escuchado, de habernos centrado en la otra persona, porque es su decisión la que está tomando, es su vida la que está a veces en riesgo o está complicándose, y nuestra intención es de acompañar a la otra persona porque nos ha invitado a hacerlo y dándole su lugar, ayudándole a Pero es descubrir que hoy es Día su del Hombre, propio. le digo, me quedé esperando el desayuno. Y bueno, esta metodología, les comparto que en este libro, pues la aplico yo ahí con diálogos verbatim ahí que se hicieron, por Y se ejemplo, supone para que si sabía tratar que hoy es el el Día tema del del Hombre, le lenguaje dice a mi papá que le va a decir, terapéutico puta, me o del quedé alquiler de esperando el desayuno vientres, o el sorpresa, tema por de viernes. salsa trans, o incluso del tema de interrumpir el embarazo. Son como unos transcripciones de lo que serían estas conversaciones en donde se pueda presentar este tema. Y obviamente esto requiere una formación del consejero en bioética. Aunque aquí yo me estoy centrando pensando en el consejero pastoral por el ámbito en el que yo me desenvuelvo, que también fue la primera, la motivación yo para hacer mis estudios de counseling, de terapia familiar y ahora de bioética. Sin embargo, ahí se proponen, por ejemplo, unas competencias para la enseñanza de la bioética que pueden aplicarse en muchos ámbitos. También hay un programa que se propone de estudios para la bioética, que pueden ser útiles también para la formación o de las enfermeras o de las trabajadoras sociales, de los médicos, o simplemente cualquiera que pueda decir, ¿qué puedo aprender de esto para mi propio razonamiento moral, para poder tomar mejores decisiones? Y no es, por supuesto, que la única ni la mejor, pero es la propuesta que yo les hago. Y bueno, termino diciendo que aunque haya una metodología y haya 10 pasos en 3 fases, no se trata de seguir a rajatabla esos momentos. La intención es centrarnos en el otro y acompañar, por un momento olvidar o la rigidez o que nosotros no somos el centro es la otra persona. Y yo comparo esos 3 fases y esos 10 momentos como con un pentagrama de donde se va escribiendo la música, pero depende de muchas cosas, depende del talento, de la inspiración. Hay tantas cosas que se pueden escribir, melodías hermosas, maravillosas, en un pentagrama. Y así es cada encuentro con otra persona, es ponerse a escribir una nueva música, una nueva melodía en esa conversación. Y el que pone el tono es el otro. Uno acompaña y tal vez ese pentagrama, tener esto, pues ahí por un ladito, ¿verdad? Como un esquema mental nos puede ayudar a ayudarle al otro, pues a escribir esa melodía de una forma ordenada y poder, pues, obtener los mejores resultados. Y bueno, pues les agradezco su paciencia. No tengo idea si hay posible, no pregunté si tenía que terminar un poquito antes para algunas preguntas que se quisieran hacer. Pero bueno, es lo que yo les quiero compartir. Espero que les sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias. Excelente, doctor Monseñor. Excelente su plática en donde nos comparte una valiosa información para todos nosotros, una valiosa información de este acompañamiento, los acompañamiento acompañamientos en las para decisiones los problemas bioéticos. bioéticas. Nos habló de, por ejemplo, iniciando con cuáles son los dilemas bioéticos, los retos para poder acompañar, así como de su método de acompañamiento, que pues es una gran herramienta de que ya nos mencionaba en estas
tres fases en donde la primera es la acogida a la persona y la comprensión del problema moral. En la segunda fase de su Por favor método, de cerrar los micrófonos porque se oye mucho murmullo, por favor. en la segunda fase nos habló de la reflexión ética y el discernimiento, y en la tercera fase en la decisión y acción responsable. Un punto muy importante que María de la Luz, mencionó, favor, cierra tu micrófono, por favor. un punto muy importante que menciona, pues, es precisamente ese papel en donde la actitud, la escucha, es la base para dar este acompañamiento acorde a la propuesta que nos está dando, donde la empatía y nuestra actitud es importante, el que no pongamos nuestras creencias o nuestros conocimientos o nuestras emociones ante la persona que está consultando o dándonos ese privilegio de consultarnos y que pues nos está solicitando ese acompañamiento y esa metáfora de ponerlo comparado con ese pentagrama en donde se va creando una música, pues es también un ejemplo muy bonito. Tiene muchas felicitaciones aquí en el chat y pues bueno, lo felicitan el doctor Ignacio, eh, algunas personas también. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Tenemos un poquito de tiempo todavía para alguna pregunta que deseen hacer al doctor Roberto Jenny, al monseñor Roberto Jenny. No sé si alguien desea hacer alguna pregunta específica. La doctora Marta Marcela desea hacer una pregunta. Adelante, doctora. Sí, hola, buenas noches a todos. Primeramente, pues felicitar al doctor Roberto Jenny Delgado, o sea, por esta excelente propuesta de este modelo que él está en estos momentos mostrándonos. Realmente me agrada ver que él, desde un principio, cuando trabajó su tesis, él ha mantenido esa hipótesis, ese proyecto, o sea, lo ha transformado en este nuevo libro que él nos ha regalado, y él tiene un componente bastante interesante, y la parte número uno de ese modelo me llama la atención que él muestra los elementos para tener una disposición al diálogo. Sabemos que cuando nosotros queremos acompañar a alguien, cuando confrontan algún problema ético, bioético, nosotros podemos tener un conocimiento muy amplio y estar con la mejor disposición de ese diálogo, pero la otra persona no lo pudiera tener. Y creo que en este primer punto él lo marca, y en comparativo con los otros modelos que existen para la toma de decisión y para la presentación de casos de dilemas bioéticos, creo que ninguno lo menciona. Entonces, creo que esto es un modelo que es una primicia de un punto que es muy importante y él ya lo marca. Entonces, creo que es original su trabajo, y doctor Jenny, pues hay que seguir difundiendo ese pensamiento. Tenemos en este momento ese modelo que usted nos ofrece, que es didáctico, se puede aplicar en los comités hospitalarios de bioética, se puede aplicar en educación. Creo que hay muchos ámbitos de oportunidad. Lo felicito ampliamente, doctor. Gracias, doctora. Gracias. Marcela, la doctora Norma López también tiene levantada la mano, y enseguida el licenciado Fernando Flores. Sí, primeramente felicitar al maestro y sacerdote Roberto Jenny por esta propuesta que definitivamente sirve mucho al campo de la salud, dando una orientación que a veces parece que tuviésemos por consecuencia la escucha del médico, pero realmente a veces esto se pierde en el diario trabajar, y es tomar conciencia, que es parte de la bioética, del quehacer diario del médico, la escucha activa, ponerse en el lugar
del otro y centrarse precisamente como menciona en la persona. Y pues la verdad, yo creo que estos pasos y estas fases que nos comenta, pues vienen a redondear mucho de lo que pues el profesionista médico, enfermero y psicólogo y todas las áreas de la salud se deben tener en cuenta todos los días a nuestro quehacer diario. Muchas felicidades y quiero agradecer que nos está compartiendo la liga para la buena prensa. No sé si sea el libro o en dónde se puede conseguir, maestro. Muchas Sí, gracias. Felicidades. es la página web de la editorial y se puede pedir por correo, pero esa es una editorial que es muy común que se venda en librerías católicas, en templos y todo. Entonces, ahora sí que en su parroquia, si tiene librería, es muy probable que lo puedan pedir ahí. Y si no, directamente ahí en la página y se los envían. Ujú. Gracias por su comentario también. Gracias. Muy bien, gracias, doctora Normita. Y continuamos con el licenciado Fernando Flores. Adelante. Monseñor, buenas noches y Buenas noches. excelente su plática también. Yo tengo una pregunta muy concreta. ¿Qué hacer cuando nosotros sabemos que una persona o la familia de una persona sabemos que necesitan ayuda para poder discernir, para poder tomar una decisión, pero no quieren que uno intervenga? Que porque pueden pensar que muchas veces lo hacemos por lástima o por morbo o simplemente porque no quieren que intervengamos, ¿verdad? Se apartan, rehuyen ese apoyo, esa ayuda que puede ser moral, espiritual, física, económica, de muchos aspectos, ¿verdad? Y uno pues se detiene porque tampoco podemos obligar a que alguien acepte nuestra ayuda. Esa es mi pregunta concreta y le agradezco la atención, monseñor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Creo que definitivamente nunca podríamos imponer la ayuda ni el acompañamiento, pero sí sugerirlo. Puede ser que si estamos hablando, por ejemplo, en el ambiente hospitalario, eh, si a veces las trabajadoras sociales tienen una formación de este estilo humanista, de escucha, y algunas podrían estar a disposición, o al menos de tener los datos de quién pudiera en un momento dado escucharlos y pudiera ayudarles a tomar una decisión. Si hay un comité de bioética, seguramente habrá algún profesional de la salud o de otra área del conocimiento que puede estar disponible en el hospital. Algunas hospitales incluso tienen un capellán, por ejemplo, un sacerdote o un pastor. Y yo creo que es acercarse a las personas y decirles lo conveniente que es de que busquen ayuda y busquen orientación. Y a lo mejor presentarle la gama de posibilidades, decirle, pues ya vimos que nada más entre ellos, los dos hijos están peleando ahí por si lo hacen o no con su papá, etcétera, y vemos que están enfrascados y necesitan tomar una decisión, pues tal vez yo creo que es el asunto de decirles, convendría eh, consultar por su cuenta cada uno o asistir aquí con alguien del hospital que le recomendemos o un doctor que sabemos que tiene esa facilidad a veces natural de poder escuchar y ayudar a ordenar ideas, o remitirlos, decirles si ustedes son religiosos, pues ir con su pastor, si ustedes conocen algún psicólogo o psicóloga que puede escucharlos para ayudarles a organizar sus ideas. Yo creo que no hay como mostrarnos disponibles, pero también ayudar a la otra persona a intentar motivarlo a que busque ayuda, diciéndole que no tenemos que ser nosotros, pero le haría mucho bien. Y creo que pues ese será hasta donde nosotros podemos hacer algo, ¿verdad? Más de eso, pues ya implicaría a lo mejor alguna manipulación o forzarlos y ya entonces ya, pues el proceso estará viciado de inicio, ¿verdad? Gracias. Por nada. Muy bien, pues, monseñor, le agradecemos profundamente su generosidad, su sabiduría y el habernos compartido también, inclusive la liga de este método que estamos seguros que a muchos nos va a ayudar. Agradecemos su generosidad y en este momento cedo la palabra al doctor Cipriano, quien tiene un comentario.
antes de terminar la sesión. Adelante, doctor Cipriano. Sí, pues primero que nada, darle las gracias a Monseñor, doctor Roberto Jenny, por haber aceptado nuestra invitación. Y pues realmente veo yo en los comentarios que la gente está muy satisfecha con su presentación. Al igual, en mi caso, me siento, digamos, muy feliz porque creo yo que todas estas labores que podemos hacer los bioeticistas en favor de quienes en algún momento requieren una ayuda y una ayuda tan importante, tan trascendental en la toma de decisiones, donde precisamente la bioética nos permite que reflexionemos sobre aquella problemática y tomemos la mejor decisión. De manera que su trabajo debe de tener un impacto en cualquier persona a quien recaiga esta acción de acompañamiento. Creo yo que le va a ser de mucho beneficio. Y precisamente era una de las preguntas que yo iba a hacer, en dónde se puede conseguir su libro. Ya nos aclaró, qué bueno, muchas gracias también. Y bueno, otro comentario más, pues es relativo a lo que usted manejaba como comprender su situación. Me refiero a la persona que estaba en ese momento de decisión. Pues no es otra cosa más que tenga o posea la verdad de las cosas en el sentido amplio. ¿Qué otra cosa comentar sobre esto? Pues es precisamente lo importante en esa situación apremiante que está aquella persona, que es una pérdida. Y entonces se necesita, si es una pérdida de salud o es en algún momento por alguna decisión que va a tomar, alguna repercusión social que va a tener aquello en su vida, pues requiere ese acompañamiento. Hay en esto que usted propone, en esta metodología, mucho de tanatología también, de ese acompañamiento en la pérdida. No necesariamente estamos hablando de una situación de muerte, sino una pérdida en el sentido de la salud o en el sentido social, como pueda repercutir en aquella persona, en cualquiera de esos contextos. Entonces le digo, insisto, su trabajo es muy importante. Ojalá y esté a la mano de todos quienes queramos ahondar un poco más en esto. Muchas felicidades de nuevo y muchas gracias. Yo agradezco de verdad, de corazón, los comentarios, pero sobre todo su participación y fue realmente un honor y un gusto el poder compartir con ustedes.